El tema del día en Pauta Bloomberg. Bueno, ya lo adelantó Gabriela. Ayer se retomó la tramitación de la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Había estado en stand-by después de que se presentó un poco, porque vino entre medio del presupuesto, pero ayer ya se retomó con fuerza. Aún así, se espera que esto sea un poco más largo de lo presupuestado. De hecho, hoy día una nota del Diario Financiero decía que la votación para la reforma tributaria quedaría para marzo ante la alta carga de la Comisión de Hacienda. Tienen muchos temas que discutir. Recordemos que ayer la Comisión le dieron poquito tiempo a Michel Llorat, director del Servicio de Impuestos Internos, porque antes tenían que discutir los temas de armas químicas. Claro. Bastante interesante. Sí, la Comisión eso tenía mucho más prioridad, el tema de armas químicas. Las armas químicas que hablar eso y después poquitos 10 minutos para que Michel Llorat hable sobre la reforma tributaria. Temas curiosos, pero bueno, Michel Llorat estuvo 1 hora, también estuvo el ex tesorero general de la República, Hernán Frigolet, y finalmente solo el primero alcanzó a exponer. Sí. Pero hoy continúa la discusión con las exposiciones del presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, el presidente del gremio de las pymes, Roberto Rojas Pugas, y los economistas Ramón López Opaso y Klaus Schmidt-Hebel. Ellos van a estar hoy día en el Congreso hablando de estos temas. La Comisión de Hacienda va a estar escuchando todas las opiniones al respecto. Hay varios temas que se tienen que conversar acá en la reforma tributaria y que tienen que negociarse también. A grandes rasgos, el proyecto simplifica un poco el panorama del gobierno anterior al reducir los 4 regímenes tributarios que existían para las empresas, que era el SEB integrado, el atribuido, el 14 TER para las pymes y la renta presunta, y los simplifica en 2. Uno general, plenamente integrado, y el otro que es especial para las pymes. Además, se va a ampliar el beneficio del IVA a la construcción para las constructoras y se va a proponer un sistema de depreciación acelerada para empresas que no sean pymes. También se imponen, y también, bueno, ese es el tema que vamos a conversar hoy día, se imponen tributos a las plataformas digitales. Tú habías comentado algo al principio del programa, pero todos estos Netflix, todas estas plataformas que Spotify por ejemplo, podrían ser grabadas en el fondo, y eso es lo que quiere hacer el gobierno. Así que bueno, este último tema lo vienen planteando desde fines de junio. Yo te quería comentar un tema que sí es interesante porque a nivel mundial están ocurriendo otras iniciativas que van un poco en la misma línea. La Unión Europea tiene planes de imponer a fines de este año, recordemos, un impuesto del 3% que va a funcionar distinto a lo que se está proponiendo en Chile. Es un impuesto del 3% sobre los ingresos globales obtenidos de la región a aquellas empresas digitales que, por ejemplo, un Google, un Facebook, un Netflix también, o un Spotify, tienen que cumplir con las condiciones de tener más de 750 millones de euros de ingresos anuales o más de 50 millones de euros de ingresos desde la región. Ahora el tema es distinto porque lo que se grava es el 3% de todos los ingresos obtenido. Claro. No es una retención. Y en cambio, el otro caso, lo comento así súper rápido, es el de India. India fue el primero en introducir un impuesto digital de un 6% a la publicidad online. O sea, si tú le comprabas publicidad a Facebook y a Google, te retenían 6%, y lo hicieron desde el 2016, y es interesante porque han recaudado hasta ahora solo unos 50 millones de dólares. Mira, sí, pero está interesante. Es un tema interesante ver cómo va a ser el caso chileno comparado con el caso en otros lados. Bueno, todavía no hay muchas luces de cómo va a ser el caso chileno. Se sabe que se quieren grabar estas plataformas, se sabe más o menos las tasas a las que se quieren grabar, pero la verdad es que es una discusión abierta, todavía no está todo cerrado, pero para tener mucho más luces sobre este tema tenemos acá en el estudio a Sandra Benedetto, socia de Tax and Legal de PricewaterhouseCoopers. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, muchas gracias. ¿Es PricewaterhouseCoopers o PwC? PwC. Nos modernizamos. Claro, porque he pasado por Price también en algún minuto, le decía. Bueno, Price es el nombre, te diría, todo el mundo conoce por Price, claro, pero hoy día somos PwC. Sí. Queríamos preguntarte, Sandra, estábamos conversando acá con Eduardo sobre esta propuesta. Ayer se retomó las negociaciones, la conversación en el Congreso por la reforma tributaria. Es la propuesta de gravar a estas plataformas digitales, establece un pago de impuestos a todos los servicios que están utilizados en Chile, por ejemplo Netflix, Spotify también comentábamos, e incluso el almacenamiento en la nube. Todos serían grabados, según la propuesta inicial, con un impuesto de 10%. ¿Cómo operaría exactamente este cobro? Que es lo que comentábamos recién, Eduardo. Porque hay casos internacionales en que se planea distinto. Sí. Entonces,
A ver, son dos puntos importantes. Uno es el contexto internacional y el otro es el tema de cómo es la propuesta que se presentó en la reforma tributaria. ¿Ya? Efectivamente, la propuesta de la reforma tributaria contempla un impuesto que es un impuesto específico, es un impuesto sustitutivo, es decir, en el fondo es el único impuesto que se aplicaría respecto de eso, y es un impuesto indirecto, que se grava. ¿Qué es lo que grava? Grabaría los servicios digitales. Y para esos efectos, el proyecto de ley te define, bajo la misma norma, qué es lo que se entiende por los servicios digitales, ¿ya? Yeah. Que serían básicamente, como tú bien decías, servicios de publicidad, los servicios de entretención, ya sea que sea a través de streaming o a través de descargas, los servicios de intermediación también. Fundamentalmente son esos conceptos. Ahora, ¿cómo opera este impuesto? Este es un impuesto que está previsto con una tasa del 10% sobre el monto bruto del pago. Yeah. Entonces ahí lo otro que es importante es apunta a servicios digitales que sean utilizados por personas naturales. Eso también es importante. Si son utilizados por personas, claro, o sea, como por empresas, claro. no Entonces, ahí se plantea un tema que es bien importante, porque en el fondo la premisa que hay detrás es pensar, bueno, a ver, hoy día en el fondo las personas jurídicas van a estar interesadas de alguna manera en declarar esos impuestos o ese pago porque lo van a poder deducir. Claro. Entonces hay un self-assessment, hay un interés, digamos, en la misma empresa en poder declarar esto. Sin embargo, igual ahí hay un tema que es bien interesante, que es decir, bueno, ¿cómo voy a grabar eso? Y eso sigue existiendo, porque están las normas de la ley de la renta, pero la calificación de eso, ¿qué es lo que es cuando tú estás pagando para afuera? Tú estás pagando un servicio, estás pagando un acceso, estás pagando un arriendo, claro, y ese problema sigue estando igualmente presente para el caso de las personas jurídicas. O sea, te escucho a ti decir esto y ya me estoy imaginando alguna gente, oye, voy a crear una sociedad y voy a pagar Netflix y mi Spotify por medio de esta sociedad y paso piola. Echa la regla, no sé si vas trampa. a crear una sociedad específicamente para eso, claro, pero probablemente gente que ya tiene sociedades, al final va a terminar ocupando estas plataformas. ¿Se puede dar claro, eso? Lo que pasa es que se podría dar, lo que pasa es que tú también tienes que pensar que si el objetivo de eso es la deducibilidad, y como tú bien dices, yo creo una sociedad para esos efectos, al final igual no lo voy a poder deducir, a menos que sea algo que esté vinculado a la generación de mi renta. Entonces, sí, puede darse, pero... Ahora, la pregunta siguiente es, bueno, si esto apunta a las personas naturales, ¿cómo lo vas a fiscalizar? ¿Cómo lo vas a implementar? Ese es el tema. Eso se ha mencionado bastante, porque de alguna manera tú quieres recaudar un poco más de impuestos por este tema, pero en el fondo la fiscalización también va a traer algunos costos. Claro. Entonces en el tema es si se netea finalmente eso. Yo creo que ese es un punto súper relevante, porque hoy día hay un tema práctico. ¿Cómo en el fondo yo fiscalizo que efectivamente ese impuesto sea retenido? Entonces, lo que hace el proyecto es que te distingue entre aquellos pagos que se hacen por vía tarjeta bancaria, claro, o aquellos que se hacen por vía efectivo. ¿Ya? Entonces, vía tarjeta bancaria le traspasa la obligación y establece como agente retenedor a los emisores de las tarjetas. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, son los emisores de las tarjetas quienes tienen la obligación de retener y opera con el mismo mecanismo de impuesto de retención que tenemos hoy día. Entonces, se retiene y tiene la obligación de pagar dentro de los 12 días del mes siguiente, digamos, a tesorería. ¿Cuán efectivo va a ser eso? ¿Cuál es el costo que tiene implementar? Eso es algo que yo creo que merece discusión. Y también ha habido discusión, Sandra, disculpa, sí, claro. ¿Por qué no pagan IVA? ¿Por qué no se iguala y se hace 19% simplemente esto? Porque hay gente que está diciendo que se le está tratando de forma especial a ciertas personas. Recordemos, por ejemplo, que el proyecto de ley Uber, del cual se ha hablado, es que paguen el IVA, 19%. Claro. ¿Por qué 10% nada más? Claro, ese yo creo que ahí pasamos a dos temas. Uno es qué es lo que está ocurriendo hoy día en el contexto internacional. Afuera, digamos, o tú algo mencionabas antes, la verdad es que no está claro. Claro, no hay consenso todavía de cómo grabar. Y por eso es que es tan importante esta definición de un impuesto indirecto, porque la verdad es que el concepto de IVA también está asociado con la generación del valor, con un valor agregado que tú generas, digamos, en el proceso productivo de alguna manera, ¿ya? Y eso es lo que tú grabas. Pero acá no es esto. Esto es un impuesto que va en el fondo directamente al monto bruto, sin este mecanismo. Entonces también a mí me parece que es una pregunta sumamente válida y yo creo que es una opción que se está tomando, pero no necesariamente es la única opción. Y como te digo, afuera es un tema que sigue en discusión. De hecho,
La misma OSD no ha llegado a consenso al respecto. Creo que también hay bastante debate con el tema en Europa del 3%. O sea, claro, hoy día, ¿qué es lo que ocurre? La OSD plantea que al final este es como con un mundo de ideas global. Tú tienes, o sea, el concepto o la forma en que se prestan estos servicios o se prestan esta economía, digamos, es completamente distinta. Sí. Entonces, si yo establezco un impuesto para mi jurisdicción, pero realmente a quien estoy grabando es el que está afuera, al final genero situaciones de doble tributación que no van a estar cubiertas. Y cuando yo tengo un impuesto indirecto, al final eso queda fuera de los convenios para evitar la doble tributación o de todos los mecanismos para evitarla. Entonces ahí hay un tema que es bien interesante. Que hay que resolver más a nivel global, finalmente. A nivel global. Sí. Y un poco la posición de la OCDE es justamente eso. Lleguemos a un consenso y se ha establecido un plazo que se supone que es marzo del 2020 para que la OCDE llegue a un consenso de cómo terminar grabando este tipo de transacciones. Siempre las regulaciones van muy detrás de estas innovaciones. Sobre todo en estos temas tecnológicos. Sí. Estamos hablando con Sandra Benedetto, socia de Tax and Legal de PwC. Ojo, cambio de nombre, no digan Price. Y quería preguntarte, bueno, está el tema también de plataformas locales de servicios digitales. ¿Cómo va a ser en esos casos? Como por ejemplo... Como un servicio online local. Él nunca he mencionado el Corner Shop también, por ejemplo. Claro. ¿Eso van a pagar el IVA local o cómo va a funcionar? Tú tienes una sociedad que está constituida en Chile, básicamente vas a hacer lo mismo. Tú te la vas a tributar del mismo modo que tributaría otra, ya sea con servicios, podríamos decir, un poco más físicos. ¿Y el proyecto incluye también esa plataforma? El proyecto básicamente se refiere, el proyecto de ley básicamente se refiere a aquellos cuando tú tienes servicios digitales prestados por extranjeros. Claro. ¿Ya? Ahora, yo creo que tu punto es bien relevante porque nosotros digamos, que tenemos una ley un poquito antigua. Hoy día los servicios, no están todos los servicios grabados con IVA. ¿Ya? El gravamen del IVA, tú básicamente grabas servicios que son prestados o utilizados en Chile y siempre y cuando sean aquellos que están contemplados en cierta norma de la ley de la renta. Entonces, eso era bastante claro hace unos años atrás, en que tú dices, mira, este servicio claramente es una comisión, este servicio claramente es una asistencia técnica, entonces este le aplicó a este sí, a este no. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Tú tienes que la calificación o la categorización de los servicios es súper compleja. ¿Qué es lo que es realmente? Entonces yo creo que ahí sí tenemos un desafío a nivel local, que es en el fondo, ¿qué vamos a hacer con estos servicios que son como servicios híbridos? ¿Vamos a decir que como están mezclados los grabo todos? ¿O grabo algún? ¿Me entiendes? Te viene a la mente un caso como un Corner Shop que es local, sabemos que está establecido acá, pero también está un Rappi que está en distintos países. ¿Y qué pasa si lo rutean hacia afuera? Es como... Ahora yo creo que ahí también uno tiene que tener presente que siempre se dice que hay que emparejar la cancha, ¿cierto? Sí. Pero la verdad es que hoy día los modelos de negocio son completamente distintos. Entonces yo creo que también hay que hacer una especie de switch, digamos, y modernizar un poco nuestra legislación, no solamente la nuestra, estoy hablando, y por eso es que esta es una discusión que hoy día está súper en boga afuera, porque al final los típicos conceptos tributarios se ponen un poco en juego, digamos, y se desafían sobre la base de estos nuevos modelos. O sea, hoy día la ley se está aplicando, no es que no se esté aplicando la ley. Ahora, en el caso, por ejemplo, de este proyecto, digamos, de Uber, la llamada ley Uber, ahí es un poquito distinto también porque ahí hay un tema regulatorio detrás. Entonces, básicamente, la consecuencia de eso es el tratamiento tributario. Pero lo que busca básicamente la ley Uber claro, porque aquí estamos hablando de un mercado regulado, que es el mercado del transporte pasajero. Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los usuarios de estas plataformas? Porque también hay una discusión de quién va a pagar ese impuesto. No sé si se va a traspasar finalmente al consumidor o si va a disminuir de la utilidad o de la rentabilidad que tengan estas empresas. Es curioso porque la norma te dice que en el fondo este es un impuesto indirecto. Y es un impuesto que, por lo tanto, te permite, de alguna manera, económicamente traspasarlo al consumidor final. Ahora, el contribuyente del impuesto es el extranjero. Pero el extranjero entonces va a poder recargar ese impuesto. Entonces, la pregunta tuya es, ¿quién finalmente, desde el punto, si bien jurídicamente, quien tiene la obligación de pagar el impuesto es el extranjero, económicamente, ¿quién lo soporta? La empresa probablemente va a querer seguir recibiendo lo mismo. Claro. Entonces, al final... Nada quita que suba el precio. Exacto. No tiene ningún impedimento para hacerlo. No tiene ningún impedimento. Entonces, al final va a ser un tema más bien de mercado.
Sí. Ahora, ¿qué pasa también lo que hablamos antes? Hay un montón de cosas por resolver. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ocupo Spotify fuera de Chile? Me voy de vacaciones y pongo mi celular y escucho mi playlist. O arriendo algo fuera de Chile. Ese es un punto también, porque efectivamente la ley lo que establece, o sea, no la ley, el proyecto de ley lo que establece es una presunción que te dice, mira, si en definitiva el pago se está haciendo, ¿ya?, por un emisor de tarjetas que está domiciliado o es residente en Chile, se presume que en el fondo es un servicio utilizado por una persona natural chilena. Y ahí tú tienes dos situaciones. Tienes que, por ejemplo, tú viajas al extranjero, pagas afuera, o bien tú tienes el extranjero que utiliza su tarjeta de crédito, digamos, estando acá. Entonces hay un tema ahí que efectivamente entendemos también que el Ministerio de Hacienda está consciente de eso. Sin embargo, a nivel de volumen, ellos lo ven como un tema menor y que al final es la única forma de asegurar la fiscalización y es una presunción que te admite prueba en contrario. Entonces ahí tú tienes el tema práctico. O sea, si yo tengo que pagar $10, voy a preocuparme, digamos, de demostrar que efectivamente yo no soy residente en Chile. O sea, entonces ahí al final hay un tema de que es una medida para asegurar la fiscalización, pero efectivamente algunos van a terminar siendo grabados cuando no deberían teóricamente hacerlo. ¿Han dicho algo sobre lo que se planea recaudar? ¿Cuánto se puede recaudar con este impuesto en particular? Porque me llamó la atención el caso de India, que del 2016, y uno pensaría, la economía india, o sea, miles de millones de personas, y habían hecho un cálculo de unos $50 millones desde el 2016 hasta creo que la nota era de abril de este año. Mira, desconozco la cifra exacta, sin embargo, yo creo que acá es más bien un tema de señales. Es un tema de que de alguna manera lo que se busca es dar una señal de que al final estás estableciendo un tratamiento tributario que es básicamente similar, ya sea que tú lo haces por vía física o por vía, digamos, por vía electrónica. Sin embargo, yo creo que el tema de recaudación en definitiva es difícil asegurar que realmente va a ser relevante desde el punto de vista de recaudación, claro, porque tienes un tema, como les decía antes, de fiscalización, que efectivamente encarece, digamos, la recaudación. Entonces, si tú lo miras en el neto, sí, yo creo que es dudoso. Que tú lo planteaste, entiendo, en una columna. Antes, sí, sobre cómo se balancea, se equilibra el costo de la fiscalización con lo que trae la nueva reforma. Y mira, piensa tú, por ejemplo, lo que pasa con los bienes físicos, ¿ya? Porque estamos hablando acá de servicios digitales. El proyecto de ley lo que aborda es básicamente servicios digitales. Pero los bienes físicos hoy día tú tienes el marco legal para gravar la importación de los bienes físicos. O sea, si yo, por ejemplo, compro, digamos, en una plataforma y me envían el bien, ese bien va a estar sujeto a IVA y va a estar sujeto a arancel aduanero, claro, con un cierto mínimo, ¿cierto? Que son básicamente los $30, ¿ya? Pero hoy día tampoco existe facultad de fiscalizar todo el volumen de operaciones de importación de bienes físicos. Y son muchísimas. Sí, son muchísimas. Hoy día estamos hablando Amazon, de, eBay y todo eso. Creo que las cifras que entregaba Hacienda, estamos hablando de más de 17 millones de paquetes que se reciben anualmente. Sí. Es por este concepto. Entonces, bueno, son todos temas que un desafío importante. Que están por cerrarse. Vamos a ver cómo la reforma va a ir resolviendo estas dudas. Te queremos agradecer. Sandra Benedetto, socia de Tax and Legal de PwC. Y yo quiero corregirme porque la cifra exacta entre junio del 2016 y marzo del 2017 en India fueron 50 millones. Así que debe ser un poco más de eso. Perfecto. Pero hay que corregir cuando uno dice ese tipo de cosas. Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Muchas gracias por la invitación.